A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos. Lo que está escrito en el código de esta ley, conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo. No vale decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? No está más allá del mar. No vale decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. A reading. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, The firstborn primogénito
de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, and the invisible, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. He is before all. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. He is the head of. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. He is the beginning. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, For in him porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, those on earth haciendo or those in heaven. la paz por la sangre de su cruz. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. There was a scholar of the law. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Said to him, Él le dijo: What is written in ¿qué the está law? escrito en la ley? How do you read it? ¿Qué lees en ella? He said in reply, El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, your neighbor as yourself. y al prójimo como a ti mismo. He replied to him, Él le dijo: You have answered bien dicho, do this. haz esto y tendrás la vida. But because he wished, Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: and who is my ¿y neighbor? quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús dijo: a man fell victim un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. as he went down. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon,
dejándolo medio muerto. Priest happened to Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. likewise Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. but a Samaritan Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. poured oil Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino then he lifted y him montándolo en su propia cabalgadura, took him to an inn. lo llevó a una posada y lo cuidó. The next day he Al día siguiente sacó 2 denarios and gave them to y dándoselos al posadero le dijo, take care of cuida de él if you y spend lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. on my way back. Which of these ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesus said to him, Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Verbum Domini. Today's gospel presents us Hoy el Evangelio nos presenta con el gran y maravilloso paralelo del buen samaritano. Notice that it's also being given También se puede notar que se nos da quizás a la mitad ordinary time, del tiempo normal, almost halfway through the casi hasta la mitad de todo año litúrgico. It's a strong message. Es un mensaje muy fuerte. We can consider it a Podemos considerarlo como un tema central del año litúrgico, como se nos da almost halfway point. al punto intermedio de todo el año The litúrgico. action of the good La acción del buen samaritano se puede comparar con el trabajo de Jesús, nuestro Salvador. El hombre que cayó de entre los ladrones representa a Adán, podríamos decir, human race y toda la raza humana, y los ladrones are the devils son los demonios and all que hicieron que Adán y a todos los humanos caer en peligro a través del pecado original, supernatural y goods removerle sus poderes naturales y lo dejaron herido y casi muerto. in fact by De himself hecho, solo the human person could la persona humana no podría surgir y regresar al Señor. by means of the sacraments En nombre de los sacramentos que confieren la santificación, darle la gracia a Jesús, el buen samaritano, le da la bienvenida a todo el mundo a la iglesia y pues los cura a sus propios gastos, all sin pagando todos los pecados en la corte en el Calvario. so again Entonces, de nuevo, man the beaten man el hombre herido, el golpeado Adán, first parent nuestro primer padre, Jesus himself Jesús, él mismo, el buen samaritano, the taking care of cuidando a él the sacraments los sacramentos, giving the beaten man the dando al hombre golpeado la capacidad de volver a surgir, y los ladrones ellos mismos, los demonios. one who gives San Agustín es el que nos da esta analogía, very early on in the early escribiendo muy temprano a comienzos de la iglesia, comentando en este escritorio este pasaje del San Lucas número 10 que ya escuchamos. San Agustín dijo: ¿quién nos dio los sacramentos, la virtud de conferir la gracia? Jesús, el hombre Dios, sacraments the nos dio los sacramentos, la virtud para conferir la gracia santificada que Él también la meritaba para nosotros a través de su pasión y su muerte. in bandaging Por lo tanto, en vendar las heridas de ese hombre, el aceite representa la consolación dulce de la esperanza dada por la misericordia divina de Dios, que obtiene para nosotros los beneficios de la reconciliación, ability to return. la capacidad de regresar a Dios. Wine represents Y el vino representa la exhortación de una vida fermentada en el Espíritu Santo, drunk with the Holy Spirit. ebrio con el Espíritu Santo. And so Augustine's the first one Entonces San Agustín es la primera que nos da esta analogía hermosa we call the de sacrament. lo que llamamos la economía sacramental de la iglesia, los 7 sacramentos person y lo que hacen para el ser humano, prayer
la apertura, el rezo inicial del colectivo al motivo de la misa, cuando se llaman los ritos del penitenciario, el sacerdote hace una intención mental de recopilar todas las intenciones que se traen a esta misa. Y de hecho, la posición de Lawrence, que el sacerdote que preside cuando habla de la oración de recolección, todas estas intenciones, eso nos lo demuestra, que él ha recopilado todas estas intenciones. Regresemos y lean ese rezo colectivo que lo cantamos al comienzo de la misa, al cerrar la liturgia. Por favor, muéstranos la luz, Señor, a todos aquellos que se han desviado de tu camino, que ellos puedan regresar. Y vemos la realidad del trabajo de los 7 sacramentos ahí, especialmente la Eucaristía y reconciliación que San Agustín mencionó. Especialmente la Eucaristía y la reconciliación, los únicos 2 de los 7 sacramentos que se pueden recibir una y otra vez con más frecuencia, como lo dije en la homilía de ayer. Provisto que no sean escrúpulo o escrupulidad que los dirijan a una confesión muy frecuente, porque eso tampoco sería saludable. Pero habiendo dicho eso, uno puede reírla con la reconciliación de manera repetitiva y frecuente. Los otros 5, uno no los puede recibir de manera frecuente, y algunos de esos 5, 3 de ellos ni siquiera repetidamente, porque 3 de esos 5 solo se reciben una sola vez. Entonces, esta economía de sacramento que nos da de vuelta al camino correcto, y San Agustín, escribiendo muy temprano en la iglesia, a los comienzos de la iglesia, nos da esta analogía hermosa de los sacramentos de la iglesia con esta parábola del buen samaritano, comparando al buen samaritano con Jesús. No solamente se murió por nosotros y nos salvó del pecado, pero nos da los sacramentos a través de su esposa, la iglesia. San Buenaventura, que la fiesta celebramos mañana, nos dice que la sangre y el agua que se derrama en ese momento era el precio de nuestra salvación, hablando del Viernes Santo que murió Cristo en la cuenta. El vino y la sangre que se derramó en esa noche por el precio de nuestra salvación, que fluía desde el corazón secreto de nuestro Señor como una fuente. Este río nos dio los sacramentos de la iglesia, el poder para conferir la vida de santificar la gracia. Los sacramentos vienen de la vista pura de Dios. San Andrés, el confesor de San Agustín, Jesús dijo, no sé, 2 o 3 recuperaron su nombre, está ahí en su seno. Bueno, entonces, cuanto más nos va a dar a su presencia para su esposa, la iglesia, y utiliza sus sacramentos y son celebrados. Se demoran 2, por lo menos 2 para que un sacramento se pueda celebrar. Piensen en la confesión. San Ambrosio, San Hilario de Poitiers, un obispo temprano, dijo de Jesús Cristo: Cristo nos es el Padre por la razón de su naturaleza divina. Nosotros estamos en Cristo por la razón de su naturaleza humana, y Cristo está en nosotros a través de los misterios del poder de su sacramento. Una cita muy poderosa. Estas citas me encantan porque nos dan volumen de doctrina en una oración pequeña. Lo dije anteriormente, en el anterior se puede repetir, que realmente lo que escribieron los padres de la iglesia, los fundadores, es un regalo muy fuerte que nos dieron volúmenes de doctrina en una oración, o de pronto una oración prolongada, separada por un punto y coma. Estoy bromeando. Es un regalo de la inspiración de la escritura. Las escrituras es una categoría preeminente. Habiendo dicho eso, yo creo que los fundadores de la iglesia, 7, 8 siglos, le dieron una habilidad muy grande. El Padre, no su naturaleza divina, estamos en el Cristo por razón de su naturaleza humana, y Cristo hasta a nosotros a través de los poderes de los sacramentos y de los misterios.
Teníamos un profesor de teología, creo que lo he dicho anteriormente, que ya murió, que en paz descanse, el Monseñor Sam Quinton. Caballero, déme darle mi definición personal del sacramento. Un sacramento es una reunión literal con el Señor Jesucristo. Un sacramento no es literal, no es metafórico, es literalmente una reunión con el Señor Jesucristo. Y agrega con la Eucaristía, es una reunión literal con el Señor Jesucristo por excelencia. Porque los otros 6 sacramentos afectan la gracia de Jesucristo, lo que significa la Eucaristía no solamente afecta la gracia de ese sacramento en particular, pero también es Jesucristo. Con los otros 6 sacramentos afectan la gracia de Jesucristo, que significa la Eucaristía no solamente afecta la gracia de Jesucristo, que lo significa es de por sí Jesucristo es su cuerpo, su alma, su cuerpo. Los cristianos nos dicen que los otros 6 sacramentos les dan la gracia de los autores de la gracia. La Eucaristía les da el autor como tal de la Eucaristía, con una A mayúscula. Y después el rezo después de la comunión. Hay veces se llama la misa, el rezo final del cierre, el primer domingo en el primer ordinario, que es el punto de lanzamiento. En la misa final, ¿cómo le preguntamos a ti, Señor, que otorgar que todos los que renuevas con tu sacramento también puedan servir con las vidas que te complazcan? No solo en el medio del año litúrgico, como en una pared de una casa, un cimiento. En la mitad del año sacramento tenemos al comienzo del año litúrgico, la Iglesia nos está recordando de renovar nuestras vidas con los sacramentos. ¿Cuántos cristianos católicos, a ver, cuéntate la confesión, cuántos dicen no? Yo, misa, por los domingos, que usted me está diciendo que todos los domingos, semanalmente, por favor. Ahora, esa actitud, eso que dice, estas personas están diciendo lo que están diciendo desde su juicio particular cuando ellos fallezcan. No dice mucho. Pero si uno abraza la vida sacramental y ama los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, confesión, ¿eso qué diría? Que lo que ustedes creen y dicen de su juicio cuando se fallezcan. Dicen mucho de usted. Dicen que están listos para su juicio particular. Para muchos cristianos la religión es solamente un compromiso de 1 hora a la semana, si es que llegan a eso. Puede ser que se unan con Jesús y escuchan las transcripciones del Evangelio, pero regresan a la casa y viven como todos los paganos alrededor de ellos. Su fe puede tocar su corazón, pero nunca llega a su vida diaria. Ayudando a vivir más valientemente, auténticamente a sus deberes diarios, que sean solteros, casados o consagrados religiosos. Pero Jesús nos dice muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 24, 14, 6. Su vida debe ser el patrón de nuestra vida. Su vida debe ser el patrón para nuestras vidas. Su actitud hacia la vida tienen que volverse las nuestras, sus juicios deben ser nuestros juicios y su preocupación por los otros tiene que ser nuestra preocupación. Si su receta y la recepción de los sacramentos no hace para cambiar nuestras vidas, algo está muy, muy mal. Y debería preocuparnos, porque recuerden, uno puede recibir de manera regal Eucaristía y reconciliación, pero si no lo cambia y no tener ningún cambio en tu vida. Eso es utilizar la confesión como unas muletas, que eso no es muy inteligente. Es tomar ventaja de la vida sacramental de Cristo. El Concilio Vaticano número 2 dice que las iglesias nos dan muchas ayudas para mantener una unión con Cristo, pero agregó, pero los laicos no deben separar esta unión con Cristo de su vida rutinaria diaria. Por lo tanto, nuestra vida tiene que mostrar amabilidad hacia los demás, caridad a los pobres, a los enfermos y buscar la verdad, la convicción para y honestidad en todos nuestros quehaceres diarios. La vida de Cristo manifestó estos
Y si no lo manifestamos en nuestras propias vidas, debe haber poco que signifique nuestra unión con Él. Si todos los cristianos, los que creemos en Cristo, reflejan su fe en su vida diaria, en sus deberes diarios, tendríamos un mundo mucho más pacífico. Y con la Iglesia Católica viviendo una vida activa sacramental es parte integral de esta realidad. Los sacramentos no son chupetines, no son simplemente se entregan a buena voluntad, no, son serios. Los sacramentos nos dan la gracia y el poder y la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Pero como Flannery O'Connor, el autor del Sur, nos dijo, cito, toda la naturaleza humana de manera vigorosa resiste la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos cambia y el cambio puede ser doloroso. Y por eso es que alguna gente se avergüenza de los sacramentos, porque ellos saben en su conciencia que los sacramentos los llaman a cambiar. Toda la naturaleza humana resiste a la gracia porque la gracia nos puede cambiar y los cambios pueden ser dolorosos. Pero cada sacramento es una reunión literalmente con nuestro Señor Jesucristo, el Señor Benedicto nos dice eso. Solo por el poder de santificar la gracia, porque toda la naturaleza humana se puede ser liberada, restaurada a su pureza y recibir la vida divina. Y esa vida divina es el poder energético de donde surgen todos los actos de amor que surgen de las personas. Quien quiere salvaguardar esta vida dentro de él mismo debe alimentarlo de donde fluye sin fin, a saber, los sacramentos sagrados de la Iglesia y sobre todo de los sacramentos de amor, la Eucaristía sagrada. Y esta es una mujer que no temía, absolutamente no temía. Cuando la arrestó la Gestapo y se la llevaron a Auschwitz, ella le dijo a su hermana de sangre, Rosa, que metían como externa en el mismo convento que ella era una monja, ven Rosa, vayamos a nuestra gente. No temía, absolutamente no temía. ¿Cómo lo pudo hacer? A través del poder de los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de restaurarse a su pureza y pueda recibir la vida divina. Y esa vida es el poder interno de los hechos de amor que salen al frente. Quien quiera salvaguardar esta vida de manera continua dentro de sí mismo debe alimentarlo constantemente de la fuente de donde fluye sin fin, a saber, los sacramentos de la Iglesia y sobre todo de los sacramentos del amor, la Eucaristía Sagrada. Uno de los doctores de la Iglesia nos dice que la resurrección de Cristo nos traiga grandeza a nuestro espíritu y sus sacramentos sea el espejo donde nosotros podemos conocernos a mismos de manera más completa. Tomás de Aquino nos dice que quieren tener santidad. Está bien, pero tienen que tener una cosa firme antes de comenzar ese camino a la sagrado. Conocimiento de uno mismo. Conózcanse primero. ¿Qué quiere decir eso? Conocer sus vicios y admitirlos para poder comenzar a removerlos de su vida. También quiere decir que aceptar y reconocer las virtudes para que uno pueda aventajarlas en tu vida y trabajar en ellas para mejorarnos. Conociendo los dos extremos de uno mismo, eso es conocerse a uno mismo. De nuevo, que la resurrección de Cristo traiga grandeza a nuestro espíritu mismo y tus sacramentos sean el espejo donde nos podamos conocernos a sí mismos. Ahora un catecismo de los sacramentos. ¿No les gustan las misas de los domingos porque nos dan 15 minutos extras? En la homilía puede ser más larga. 7 sacramentos, 3 categorías. 3 sacramentos de iniciación, bautizo, Eucaristía Sagrada y confirmación. 2 sacramentos de servicio que se refieren como los 2 sacramentos de la unión, matrimonio y la orden sagrada, que los 2 son al servicio de la comisión y misión para los pueblos de todo el mundo.
Matrimony because of the propagation matrimonio por la propagación de la raza, of priesthood, y del sacerdocio, cuando se propaga la fe a través de los sacramentos. and lastly, two Y sacraments. finalmente, dos sacramentos de curarse, la confesión. Anointing of the sick. Maybe we should have a Y quiz after Mass. de pronto tenemos que tener un examen después de la misa para ver. 7 sacraments, 7 sacramentos, 3 categorías, 3 sacramentos de inicial, bautizo, Eucaristía Sagrada y confirmación. 2 sacramentos de servicio que se refieren como de la unión para el servicio de la comunión al administrar al pueblo de todos los mundos, el matrimonio y las órdenes sagradas, y 2 sacramentos de cura, la confesión y definition of a a sacrament. los enfermos. Sacrament is an Un sacramento, los santos celos a los enfermos. sign Es un visible instituido por Jesucristo effects que de manera afecta la gracia y que significa. effects. That's with an E. Afecta con A con la. sacrament is an outward Un sacramento es una señal hacia afuera que instituyó Jesucristo, que da la gracia, lo que significa. El bautizo le quita personal sin. In other words, mortal los pecados originales, y cualquier persona, el bautizo le remueve el pecado original, y cualquier persona y nos une con Cristo y su gente. Esa es la gracia que bautiza, tiene un efecto en la vida de una persona. La Eucaristía Sagrada nos da el cuerpo y la sangre y divinidad de Jesús spiritual food. como nuestro alimento diario para ratificar nuestra unión con Él. Esa es la gracia en particular, que la Eucaristía afecta la vida de una persona. La confirmación profundiza la unión con Cristo y nos permite proclamar su fe ante Él, ante los otros, Soldier of Christ. para ser un soldado de Jesucristo. That's the La great confirmación, esa es la gracia que tiene el efecto en la vida de la persona. Esos son los 3 sacramentos de iniciación, service or the 2 sacramentos de servicio, de unión, matrimonio. Nos da un hombre y una mujer, esposo y esposa, y les da la gracia para vivir con Dios, hacia Dios, one another. y uno con el otro. That's the grace that matters. Esa es la gracia del matrimonio, el efecto del matrimonio, las órdenes sagradas, le da a un hombre al poder de unir o reunirse a los creyentes con Dios, como un sacerdote, un obispo. Grace. Esa es la gracia, un diácono, de las órdenes, que es el efecto que tiene en el individuo. And the 2 sacraments of Y healing. los 2 sacramentos de curarse, de confesión, restauran nuestra unión con Cristo, interrumpida por los pecados personales, Personal sins. pecados personales que la persona cometió individualmente. That's the grace that confession Esta es la gracia que tiene el efecto de la confesión y los audios a los enfermos, nos une a Cristo cuando hay una enfermedad grave just before o antecitos de la muerte de uno que uno tenga, along with Holy Viaticum, one's final junto con la última final comunión, y en hasta el umbral de la muerte, con los juntos de comendación de la persona que se muere, y con la esperanza también, junto con el perdón apostólico, el indulto apostólico. Ese es el efecto de los santos óleos a los enfermos, cuando se reciben con ellos o con sus 3 elementos que se les dieron al momento de la muerte. The 7 sacraments and their frequency. Los 7 sacramentos y la frecuencia 3 solo se pueden recibir una sola vez, solo una vez, porque la parte espiritual y marca de característica espiritual que le ponen en el alma nunca se pueden borrar. La bautiza y confirmación y órdenes Received. sagradas solo se reciben solo una vez. 2 more sacraments. 2 más sacramentos se pueden recibir de manera repetitiva y frecuente. Repetitiva quiere decir que una y otra vez, Frequently meaning y frecuentemente si uno lo quiere diariamente. penance and Eucharist. Penitencia y Eucaristía. 2 of the 7 Los últimos 2 de los 7 sacramentos se pueden recibir de manera repetitiva de nuevo, but not frequently if you pero no frecuente si uno los quiere, no de manera diaria si uno los quiere. matrimony, El matrimonio anointing of the sick. y los santos óleos a los enfermos. Por ejemplo, si su esposa se casa, uno se puede volver a casar, pero no tendría que ser diario. And we can receive the anointing of Y podemos recibir a los enfermos cuando uno tiene peligro del muerto, cuando uno está viejo o muy enfermo. Our third phase of looking at the Nuestra tercera etapa de ver los sacramentos sacraments also es que los sacramentos, todos los 7, demuestran hermosamente el ritmo total de la naturaleza humana. ¿Están listos para eso? La longevidad de la persona en la parte occidental del mundo es como 78 años de edad. La expectativa de el bautizo, infancy, infancia, Holy Eucharist, la Eucaristía Sagrada, childhood, durante la niñez, alrededor de la edad de los 7 años, confirmación, young adult,
cuando uno es un adolescente joven o un joven. En este país lo recibimos entre el 8 y grado 10. Algunas diócesis lo hacen más temprano. Orden y matrimonio. a choice of state and life, as of Es una vocación, una elección de vida. singlehood, Incluyemos también a los solteros porque también es una vocación viable. Y la confesión, and reconciliation and a faithful arrepentimiento, reconciliación y buscar la señoría viviéndole gracia, viviendo con fe, la vocación que uno tiene, holy orders, si la orden sagrada o matrimonio o ser soltero y dar los óleos a los enfermos cuando se está acabando las vidas, al final de la vida de uno, sin importar la edad que uno fallezca. Esas etapas incluyo al final de la comunión final, acomodar a los muertos, la liturgia de los santos que rezan sobre ti y el indulto apostólica que tiene un indulto plenario. in a state of sanctifying Y si uno muere cuando uno está en otra gracia santificada, que uno no va a tener ningún pecado mortal en tu alma. Cuando uno está viendo los 7 sacramentos en promedio de 78 años de longevidad, vemos los sacramentos enchufados, como trabajaban los tableros de operadoras. Los 7 sacramentos se conectan en la vida de la persona a través de los 78 años. Qué tan increíble es esto, el bautizo en la infancia, Eucaristía, la niñez, confirmación cuando uno es adolescente, joven, matrimonio cuando uno es adulto an anointing of the sick. y al final de la vida cuando uno está dando los ojos a los enfermos. And yet how many Y Catholic Christians cuántos cristianos católicos rechazan los sacramentos. Tomás aquí nos dice que recuerde que el propósito de los sacramentos es ayudarnos en nuestro camino, a nuestro camino final. ¿Cuál es nuestro camino final? heaven, the beatific El cielo, la eternal visión, beatitude. See, there was one quiz virtud question, right? eterna. Era una pregunta de un examen, no fue tan grave. Remember that the purpose of Recuerde que el propósito de los sacramentos es ayudarnos al camino, a nuestro camino final. También nos dice eso Tomás Aquino. awkward about visible ¿Qué tiene de raro las cosas corporales visibles, ministeriales, a la salud espiritual, agua, aceite, words, palabras, rezo, pan, vino? instruments of No son los instrumentos del Señor que los creó, was himself made que Él mismo nos fue carne, nos hizo carne para nosotros y sufrió en esta vuelta material. En otras palabras, si Dios quiere utilizar cosas físicas para conferir sus sacramentos visibles, para confirmar sus sacramentos, tiene todo el derecho para hacerlo. and he says this as well. Y dice esto también, Cristo, bueno, los comunica a todos los cristianos, a pesar del poder de la cabeza, está compartido por todos los integrantes de esta comunicación, es efectiva por los sacramentos de la Iglesia, en el cual el poder de la Iglesia, la pasión opera, el efecto del cual tiene que santificar a la Iglesia por la remisión de los pecados, Preparing you for your final. preparando para tu final. Pope Saint Leo the Great El says, Papa Leo el Grande dijo, entonces nuestro, perdona, la presencia "Passed into ha pasado hasta los sacramentos, most notably pero notablemente, mayormente bajo la Eucaristía. rose again Y San Ambrosio, el confesor de Agustín, disfruten la fragancia de la vida eterna, by me respiren por mí a través de los sacramentos, y que es la vida eterna, pero la beatificación eterna en el cielo. Disfruten la fragancia de la vida eterna on you." que se respire en ti a través de los sacramentos. What a gift we have. Qué regalo, obsequio que tenemos en los 7 sacramentos de la Iglesia Sagrada que se les dio por su Our Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, the Good Samaritan. el buen samaritano. God bless you. Dios los bendiga.